Transcurre la mañana, hoy jueves, casi son las 9 de la mañana, y recibí hace rato, un texto del amigo Héctor de la población de Duaca, aquí en el estado Lara, Venezuela, preguntándome y teniendo su espíritu inquietud por la edición de Superando Nuestros Límites, 218, que no pudo ser transmitida el domingo pasado por carencia de energía eléctrica de la planta radial Cristal AM 610. Por esa causa voy a grabar compartir con ustedes, gracias a él, porque fue el único de toda la audiencia que tuvo, dijéramos, el tiempo, la atención y el espíritu motivador de decírmelo. En el nombre del Cristo, hermano, que recibas la iluminación y la paz del corazón tranquilo. Y a todos vosotros que me escucháis, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón y en vuestro espíritu, para que vuestra vida sea plena de prosperidad. Amén, amén, amén. Ciertamente, difundir la enseñanza crística a la luz del gnosticismo, o en otras palabras, difundir el cristianismo gnóstico, realmente, aunque lo podemos hacer públicamente, es de gran dificultad por el estado de conciencia en que todos nos encontramos. Hay que hacer un esfuerzo, todo profundo, de al menos escalar un nivel de ser superior, en el sentido básico o del comienzo del trabajo, de al menos hacer que nuestra conciencia se desacondicione del yo. Es un principio, porque realmente el trabajo es eliminar el ego para que la conciencia quede libre. Pero como hay que empezar con algo, ese comienzo, ese empezar, se fundamenta en primero desacondicionar a la conciencia que no esté embotellada en él, porque recuerden que hay un porcentaje muy pequeño que no está embotellada en él, pero está en estado de sopor, de hipnosis, es decir, está acondicionada por él y por sus intereses. Quien logre desacondicionarlo y direccionarlo en el nombre del Padre y de nuestro Cristo íntimo, puede lograr trabajar sobre él y eliminarlo a través de los procesos de la muerte psicológica. Ese sería el objetivo. Compartiré con ustedes una inquietud profunda, porque a nosotros se nos da la vida, es decir, no es nuestra, pero somos copartícipes de esa vida, que podemos asimilarla, cristalizarla, para que sea nuestra, para lograr una autoindependencia, una autonomía, y eso se llamaría cristalizar el alma. Es decir, crear dentro de nosotros el núcleo crístico que permita
que esa vida se condense, se cristalice, y en ese proceso creador creamos el alma dentro de nosotros. Pero también está el caso, el general, el común y corriente, de que como somos copartícipes de esa vida, de esa fuente, nadie la cristaliza y el alma se pierde. Por eso no la poseemos, por eso no la tenemos. Por eso el Cristo dice en el Evangelio: en paciencia poseeréis vuestras almas. Y también habla de la muerte segunda, en el Hades, es decir, que es perder el alma. Entonces la clave es la vida. Pero esa clave consiste en que nosotros podamos cristalizarla dentro de nosotros. Ahora bien, ya hemos hablado en varias ediciones de Superando Nuestros Límites cómo lograrlo. Vamos a añadir aquí ahora algunas, dijéramos, nuevas, no como novedad, sino como compartir como conocimiento o motivaciones o conocimiento para que podamos lograrlo. En el libro 4 de los Salmos, es decir, en el 90, hay una oración de Moisés interesante al Dios verdadero. Y sabemos que el Dios verdadero es el Dios que hace arder el fuego desde los cielos a nuestro sacrificio en nuestro altar. Así lo hemos descrito, así lo hemos compartido con ustedes, porque así lo dice en Reyes Elías. En aquel pasaje cuando él decapita a los sacerdotes de Baal, de la corte mística de Acat y de Jezabel, si recuerdo bien el contexto. En todo caso, al hacer esa referencia del Dios verdadero en el Salmo 90, podemos compartir lo siguiente. Oh Jehová, tú mismo has resultado ser una verdadera morada para nosotros durante generación tras generación. Recordemos que en el cristianismo gnóstico, Jehová es impersonal. Es decir, es nuestro divino Elohim interior, Padre Madre, o Jehová, Yod-He, Bau-He. También significa otras cosas, pero por los momentos, aquí y ahora, vamos a darle esa interpretación. Entonces, si Jehová es nuestro Dios interno, Padre Madre, el Elohim interior, Él mismo viene a ser nuestra morada. Es decir, nuestra vida actual, que es una existencia mecánica, que es una existencia autómata, que es una existencia cíclica, de error en error, de vanidad en vanidades, como decía Salomón en el Eclesiastés, nos daremos de cuenta que para trascender la vida, en este sentido, asimilarla dentro de nosotros y cristalizarla, debemos establecernos en nuestro Elohim interior. Quien sea capaz de comprender esto, se establecerá en su divino Jehová interior. Es decir, hará de su cuerpo físico, hará de su alma, hará de su espíritu, en la medida que lo vayas creando,
hará de su pensamiento, de su sentimiento, en la medida que lo vayas purificando, en la obra crística, la morada de su divino Elohim. Es decir, nosotros estamos llamados a ser el templo del Dios vivo. Es decir, a ser el templo de nuestro Yehová interior o de nuestro divino Elohim. Eso lo podríamos conceptuar y definir como la gran obra, como la integración del ser, como la vivencia interna del drama cósmico. Entonces aquí llegamos a la autorrealización íntima del ser. Es necesario aclarar que muchos maestros de la divina logia blanca, es decir, de la hueste creadora de Dios, ha logrado la autorrealización íntima del ser hasta ciertas escalas, hasta ciertos niveles. Porque según Pablo de Tarso existen glorias de gloria, niveles de niveles. Y ciertamente es así, como él lo dice, porque no es igual un maestro de quinta iniciación de misterios mayores a un maestro que tenga 900 años esotéricos, 300.000 años esotéricos. Es decir, un adeptus perfectus, un gran elegido, a un Paramartasaya o a un Cristo viviente. Hay mucha distancia en lo que respecta a la perfección. A mayor perfección, mayor luz. A mayor luz, mayor conciencia. A mayor conciencia, menos ego dentro de nosotros, menos tiniebla, menos desamor, menos crueldad, etc. Entonces, para que nosotros seamos morada de nuestro divino Elohim, debemos crear dentro de nosotros el templo, es decir, la morada. Esa morada que es el templo debe ser la naturaleza semejante a nuestro ser. Como nuestro ser es el Dios verdadero, es decir, nuestro divino Elohim o nuestro divino Yehová, que es fuego purificador, entonces nosotros podemos crear ese templo de nosotros a través del fuego creador. Y ese fuego se produce en la cruz, por eso es crístico, por eso es también una vida cristiana. Es decir, cristiano es aquel que trabaja con la cruz, con el fuego en la cruz, con el INRI en la cruz. Esto se conoce como el misterio de las bodas de Canaán y que también se conoce como el gran arcano o la transmutación metálica. En todo caso, pertenece a los misterios de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, gloria a su nombre. Continúa el Salmo y dice: antes que nacieran las montañas mismas, o tú procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aún de tiempo indefinido, a tiempo indefinido, tú eres Dios. Es decir, que Dios con morada y sin morada, o Yehová, es lo que es. Por eso Dios es lo que es. Y Él puede decir, yo soy lo que soy, o yo soy yo. Nosotros debemos y podemos decir, Él es Él. Entonces existe el Dios manifiesto, que es el Elohim creado para crear, y el Dios manifestado, que es el prototipo de perfección de Dios, que se mantiene en el misterio del origen, sustentando lo creado y a los creadores. En otras palabras, en las tradiciones de la sabiduría, se conoce como Adi Buda al Dios en manifiesto, y se conoce como al Buda al Dios manifiesto. Esto es a la luz
del budismo trascendental esotérico. Si analizamos esta misma esencia que estamos hablando a nivel del cristianismo, existe lo que se llama el Gran Sabaoth, que en este caso es el Dios inmanifestado, y el Sabaoth, que es el Dios manifestado. O lo que pudiéramos también llamar en el cristianismo el INRI mayor y el INRI menor. En este caso también, comprendiendo la ubicación conceptual como Dios manifestado y Dios manifestado. Es aquel Dios manifestado al que no se le rinde, dijéramos, culto ni idolatría, de que habla Moisés, pero también existe el Dios manifiesto, el Dios creador y creado por el manifestado, que sí debe ser adorado y que es nuestro Elohim interior y que es nuestro Jehová. Entonces Dios permanece sobre todo antes, en y después de lo creado. Por eso, quien hace su morada en Dios también es permanente, porque lo permanente es del ser y su naturaleza es divinal, porque se sustenta y se nutre por el fuego de Dios, que es la sustancia crística. En este caso, el proceso es a través del perfeccionamiento. En caso contrario, nosotros somos como lo que somos, es decir, no permanente, transitorio. ¿Por qué? Porque no tenemos un centro permanente ni de conciencia, ni de fuerza crística, ni de fuego creador de Dios dentro de nosotros, que es precisamente el propósito de la vida. Continúa Moisés aquí y dice en este salmo, digo Moisés porque describe la Biblia como Salmo 90 en el libro 4, oración de Moisés, hombre del Dios verdadero. Y es algo interesante porque generalmente los salmos tienen mucha profundidad en el sentido del contenido. Y nosotros sabemos que Moisés es un Cristo liberador y es el caudillo de Dios en aquellos tiempos.